Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su programa en Santa Mónica Radio, Llamados a ser comunidad, hermanos. Bueno, en este día de hoy vamos a tener un día muy especial porque vamos a hablar sobre la conversión. La conversión a Dios, la conversión a ese encuentro que podemos tener con el Señor. Y en este día me acompaña Fray Oimer Inostroza, que es el promotor vocacional de la Orden de Agustinos Recoletos en el Perú, uno de tantos promotores que tenemos aquí en la Orden. No sé si lo podemos poner en pantalla para que una vez vayamos entrando en conversación con él. Oimer, no sé si me escuchas y bueno, puedes ahí intervenir un poquitito. Cuéntanos dónde estás, cuál es tu labor más o menos. Coméntanos sobre un poquito de ti, por favor. Bueno, acá tenemos un pequeñito problema de audio. Bueno, la conversión justamente es un tema que vamos a tocar hoy y vamos a hablar sobre cómo la conversión en el cristianismo se ha entendido a lo largo del tiempo, la importancia que tenemos nosotros en el mundo, en el día de hoy, a qué tenemos que convertirnos, o mejor dicho, si nos convertimos, ¿a qué tenemos que convertirnos? Esa sería la gran pregunta, ¿no? No sé si ya Padre Oimer ahora me escucha y ya, te vamos presentando. Oimer, cuéntanos básicamente, quién eres, dónde estás, cuál es la labor que tienes aquí en la Orden en el Perú. Gracias, Fray Jorge. Mi nombre completo, soy Fray Oimer Inostroza Mejía, fraile agustino Recoleto. Actualmente estoy radicando en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación en Chiclayo y me han encomendado esta hermosa labor de la promoción vocacional, es decir, de ir acompañando a aquellos jóvenes con inquietud de el buscar qué hacer en su vida, qué decisiones tomar, o en otras palabras, discernir qué camino tomar en esta vida, en un estado de vida principalmente particular. Ese es mi trabajo y desde aquí estoy conectado desde Chiclayo. Entonces. Muchísimas gracias, Padre Oimer. Justamente como él lo ha dicho, es el encargado de promover y acompañar a los jóvenes en este camino vocacional, a descubrir cuál es el llamado que Dios nos hace desde el interior de nuestra vida. Nuestro Padre San Agustín tuvo un encuentro vocacional, una conversión de diferentes ámbitos o diferentes ambientes, uno de ellos con la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como cristianos y aquí en este programa es ¿qué es lo que la Biblia o la Sagrada Escritura nos dice acerca de la conversión y qué ejemplos básicos podemos encontrar, ¿no? La Biblia vamos a entender la conversión como ese cambio fundamental o ese voltear, conversión, ¿no? Como que me volteo y cambio con ello mi vida y mi corazón. Justamente lo encontramos en un pasaje sumamente importante en la Sagrada Escritura que a nosotros como agustinos recoletos nos toca muchísimo y que recordamos constantemente. San Agustín narra que en un jardín en su hacienda de Casiciaco leyó las cartas de Pablo, porque Pablo era también un gran converso. Recordemos que en los Hechos de los Apóstoles Pablo recibe una experiencia mística del Señor, justamente persiguiendo a los cristianos y se convierte, voltea su vida, voltea su corazón hacia el único y verdadero Dios. También lo podemos encontrar en otros lugares, ¿no? A lo largo del Evangelio, Jesús de Nazaret se encuentra con personas que
cambian, se convierten rotundamente a Él, cambian su corazón. Personalmente a mí me gusta mucho el pasaje de Zaqueo en el Evangelio de Lucas, cuando Zaqueo por curiosidad quiere conocer al Señor, ese encuentro, ese llamado de Jesús a Zaqueo: Zaqueo, baja del árbol, que hoy me hospedo en tu casa. Zaqueo decía arrepentirse y seguir el camino de Jesús, ¿no? Estos relatos, tanto en la conversión de Pablo como en la conversión de Zaqueo en el Evangelio de Lucas, subrayan la importancia de recibir la gracia divina, estar abiertos a la conversión. Por lo tanto, la conversión se considera en la Sagrada Escritura un cambio esencial y el primer escalón en una especie de camino espiritual, de esa fidelidad en la vocación cristiana, ¿no? Padre Oimer, no sé si me puedes comentar un poquito cuál es tu experiencia en la conversión, o si puedes también narrar un poquitico tu experiencia en promoción vocacional, la importancia de la conversión y cómo también lo ves en la Sagrada Escritura. Bien, la conversión, como decías, es un tema fundamental en las Sagradas Escrituras, porque de allí tenemos nosotros los grandes apóstoles, los grandes santos también, es decir, que cambiaron su vida, cambiaron su corazón, optando una forma de vida, es decir, de seguir a Jesús. Bien, y en la promoción vocacional es importante la conversión, sabiendo que es un proceso de mirar a Jesús, sobre todo, que llama gratuitamente. Él es quien toma la iniciativa. En todo proceso de conversión siempre Dios es quien toma la iniciativa. No perdamos de vista este punto, que es muy importante, porque nosotros no es porque soñemos, no es porque nos despertemos con intenciones de ser católicos, de ser cristianos, de seguir a Jesús, no, sino que es Dios quien toma la iniciativa valiéndose de diferentes medios. Ese mensaje siempre lo hago a los jóvenes, que Dios es quien toma la iniciativa valiéndose de medios que pueden ser familia, catequistas, sacerdotes, religiosos, en fin, diferentes medios de los que puede hacer uso Dios para llamarnos e invitarnos a un camino, a una propuesta. Y esa propuesta es del discipulado, de seguirle en ese camino de amor. Esa es la conversión. Entonces, si vemos desde hoy, desde ese sentido cristiano, de volver en una nueva dirección, de una forma de vivir, discipulado, y concretamente, pues nosotros desde la vida religiosa, un carisma. Entonces podríamos decir, ¿no?, que el papel de la gracia divina en conjunto, ¿no?, con la enseñanza de nosotros como católicos, es que la gracia nos enseña también o nos guía a poder discernir, una palabra también clave dentro de la vocación cristiana, también a cómo responder. Hay que abrirse a la gracia, a probar también, o por qué no, también a cambiarse a un estilo de vida que es justamente la aventura que el Señor nos propone, ¿no? Podemos decir también, ¿no?, que el discernimiento, la respuesta, son, digamos, los mecanismos, ¿no?, que tiene la vocación cristiana o la gracia para nosotros poder ir respondiendo poco a poco, de acuerdo, por supuesto, de acuerdo a nuestra condición. Y tú también lo has dicho, ¿no, Oimer, que es también la familia, nuestro entorno, nuestra parroquia, nuestros amigos, ¿no? Y quizás por eso también hay que cuidarlo bastante, ¿no? Y también la responsabilidad vocacional, que es por parte de los padres, por parte también de los religiosos, religiosas o padres, también sacerdotes, párrocos, una responsabilidad vocacional para con sus hijos, con los allegados a las parroquias, de ayudarlos a discernir. Y en todo ese ambiente es el instrumento de la gracia divina que va trabajando alrededor nuestro, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que la conversión se ve como un proceso continuo de abrir el corazón a la gracia divina, que, por supuesto, que transforma por medio del Espíritu Santo
la vida, que nos permite acoger ese amor, que nos permite también la misericordia de Dios y verlo en nuestras vidas, ¿no? También nos enseña también a amar. No son las 11:15 de la mañana. Vamos con un pequeño espacio publicitario. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando. No se despeguen y volvemos en breve. Que Dios los siga bendiciendo. Estamos de vuelta en tu programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú. Llamados a ser comunidad de hermanos, llamados a seguir a Jesús de Nazaret en tu Santa Mónica Radio. En el día de hoy, nuestro tema trata sobre la conversión y la importancia de la conversión del cristianismo o al cristianismo y de seguir a Jesús de Nazaret, que es lo más fundamental e importante. En el día de hoy nos acompaña el promotor vocacional de la Orden de Agustinos Recoletos, Fray Oimer Inostroza. Y bueno, Padre Oimer, quisiera hacerle una pregunta, a ver si nos puede hablar también de su experiencia, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cómo vemos nosotros que la experiencia de la conversión en la vida del creyente, en la vida del católico, cómo influye esta experiencia? ¿Cómo influye en términos de su relación con Dios, con la Iglesia, con los demás? ¿Qué es lo que ocurre en la conversión a nivel de relaciones? ¿Cuáles son los signos que podemos ver en la persona que se convierte a seguir a Jesús de Nazaret? Gracias. Los signos así que podemos constatar, que podemos ver, es decir, visibles, es un cambio en la vida, siendo desde la fe, es decir, ese amor divino de Dios que se dona, que llama a cada persona, es transformante en lo esencial de la persona y que se manifiesta en lo más ordinario que hacemos nosotros cada día, es decir, en la coherencia de vida, en el modo de relacionarnos con los demás, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en el modo de mirar la vida, el mundo en el que estamos. Por tanto, estamos hablando de si es una conversión, un cambio, un giro, es decir, es un cambio radical desde el amor en cuanto donación, en tanto gratuidad para los demás. Desde allí se entiende entonces ese cambio profundo que puede haber de cómo influyen nuestras relaciones, primero hacia nosotros mismos, por supuesto, de ser personas nuevas, porque vivimos una óptica del amor transformante y transformador, para que pueda transformar a los demás en lo sencillo y ordinario. Recordemos que una conversión no es una conversión pues así, algo superficial, superstar, fuera de lo normal, no, sino una conversión desde la vida, radicalmente, ciertamente, pero en lo ordinario, haciendo extraordinariamente desde el amor. Así de sencillo suena, pero conlleva un proceso, un trabajo personal hacia Dios y hacia los demás. Y podríamos decir que la conversión es algo de casi todos los días, o por qué no de todos los días y para toda la vida, ¿no? Lo mismo lo vemos en el ejemplo de los santos. Muchísimos santos, por no decir todos, constantemente dicen que su conversión era gradual, era de un proceso de toda la vida, no solamente en un momento determinado, como le pasó a nuestro padre San Agustín, que, como bien sabemos, su conversión fue gradual. Primero su curiosidad por la verdad, por las escrituras, encontrar qué es eso de la verdad, encontrar cuál es el fundamento de la sabiduría. Tuvo un primer rechazo a la Sagrada Escritura, pero luego entendió que ahí se encontraba algo más importante, que era el amor de Dios. Una conversión de San Agustín es la apertura al amor de Dios. Y luego, momentos fundamentales, su conversión en el jardín también de Casiciaco, luego también otra conversión que tiene a entrar en la Iglesia Católica, entrar como bautizado en el mundo cristiano, y la última conversión ya es a dedicarse única y exclusivamente a Dios, mediante el estudio de la palabra, mediante, por supuesto, también ser profeta de la palabra, un camino que lo llevó, bueno, a ser sacerdote en Hipona y luego obispo de Hipona, y bueno, una gran obra maestra, una gran biblioteca que nos tiene nuestro padre San Agustín, de sabiduría, de mucha
interioridad, siendo padre y doctor de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que tener en cuenta que la conversión, como hemos escuchado, lleva a tener una coherencia de fe, lleva a tener también esa lucha entre fe y vida cotidiana constantemente, ¿no? Y yo preguntaría también, ¿no? ¿Cómo podemos ver también, o en qué nos puede afectar también estas relaciones también con los demás, ¿no? Algunas veces nos puede pasar que por convertirnos o elegir convertirnos, también puede llevarnos también algunas dificultades, ¿no? Puede llevarnos dificultades con nuestras relaciones con nuestros amigos o con nuestro entorno, ¿no? No sé si Fray Oimer nos puede también guiar un poquitito en cómo sobrellevar las dificultades que puede llevar también la conversión, alguna especie de consejo, o bueno, también, ¿cómo cree usted, padre, que nos puede ayudar también? ¿Qué consejo nos daría para sobrellevar el conflicto que lleva también la conversión a seguir a Jesús de Nazaret? Gracias. Es importante, muy importante, creo, esta pregunta que la haces, Fray Jorge, porque hoy en día los jóvenes, las personas, el optar por ser cristianos, practicantes, entre comillas, como se dice en algunos ambientes, conlleva muchas veces, así como dice Jesús, anteponer a Dios, a veces a los amigos, a la familia, a los seres queridos, por optar por este camino, que es vivir el discipulado, el seguimiento de Jesús. Entonces mi orientación sería a que no tengamos miedo en el sentido del que seremos capaces del quedarnos sin algunos amigos, del que te puedan tildar quizá de retrógrada, del que eso ya no es moda, eso es para las personas ancianas, para aquellos que están en peligro de vida, que no tienen sentido, no, sino que mirar que este proyecto de salvación, que este proyecto de amor que Dios nos propone, que nos llama, que nos invita, es iniciativa de Él, y además a nosotros, a cada uno que nos llama, nos capacita para responderle en el camino. Sí, porque muchos pueden decir, pero es que yo seré capaz, vivo de esta manera, de la otra. No, Dios nos capacita con la asistencia de su Espíritu. Creo que todos los que somos religiosos, todos los que hemos optado por un estilo de vida, sabemos de ello, de cómo Dios nos ha capacitado para ir respondiendo paso a paso, etapa a etapa, ciertamente viviendo cada momento en respuesta hacia Él. Yo recuerdo perfectamente que en mi historia vocacional, que era optar por un viaje de promoción o asistir a un encuentro vocacional. Y un viaje de promoción, sabemos lo que era fotos, lo que era paseo, recuerdos y tantas cosas, y puse sobre una balanza, a ver, voy a aquello que va a quedar en el recuerdo, en las fotografías, o voy a aquello que va a implicar mi vida, o sea, mi vida, y opté por lo que implica mi vida. Por eso estoy aquí como fraile Agustino Recoleto, y Dios me ha ido capacitando para superar diferentes dificultades, momentos, etapas, y vivirlas en una respuesta desde lo personal y desde la comunidad, es decir, lo que Dios puso en mi camino, hermanos que son parte de la comunidad. Justamente bueno, ya lo has dicho, pero te voy a preguntar un poco sobre tu proceso vocacional, justamente esa elección, ¿no? Justamente hay un punto crucial de nuestra vida, hay que elegir. En un punto crucial de nuestra vida hay que optar por el camino de seguir a Jesús de Nazaret, que es un camino de un proceso personal de crecimiento espiritual, intelectual, un proceso también físico, ¿no? Que lleva, por supuesto, ciertos cambios, ¿verdad? Porque de eso se trata la conversión. Nunca podemos olvidarnos que la gracia de Dios es lo que nos impulsa, nos atrae y nos impulsa, ¿no? Es esta dinámica
que vamos teniendo. Y la participación de los sacramentos es fundamental. Participar no solamente de la Eucaristía, del sacramento de la reconciliación, participar también y fomentar también la catequesis. La curiosidad y la inquietud por Jesús de Nazaret tiene que empezar de esa manera, asistiendo a los sacramentos y también, bueno, del rezo del Santo Rosario, a imitar también a lo que podemos contemplar que son ejemplos de vida, ¿no?, dentro de nuestro proceso, ¿no? No sé si en tu proceso vocacional, Fray Oimer, hubo también participación, también hubo como una especie de inspiración por parte de algunos frailes, por parte de algunos padres, ¿no? Coméntanos un poquitito antes de terminar tu proceso, ¿no? Alguna especie de comentario. Sí, yo tengo que agradecer mucho a mi familia. Procedo de una familia cristiana. Mi padre es catequista de allá de nuestros pueblos de la prelatura, de Chota, de la zona de Cutervo, y mi madre es del apostolado de la oración, que cada viernes se reúnen, así como lo vienen haciendo en nuestras parroquias de por allá. Entonces, al proceder de una familia cristiana, tengo esa herencia, esa transmisión sobre todo de fe. Recuerdo que nunca en casa nos faltó el rezo del Santo Rosario, y cuando íbamos a la ciudad, cuando participábamos de fiestas patronales, lo que nos inculcaron, lo primero, era el participar de la Eucaristía, nuestros padres. Y yo recuerdo que cuando iba con mis familiares, con mis primos, con mi hermano, nos atraía mucho también, porque las cosas del mundo, las superficiales, pueden ser incluso hasta más atrayentes que la propuesta de Dios. Entonces nos atraía así la fiesta, el goce. Sin embargo, mis padres me hicieron ver que lo más importante es la Eucaristía, es Dios primero, para que dé sentido todo lo demás, lo que vamos a hacer. Entonces yo tengo que agradecer mucho a mis padres, y también ahí tengo algo de mi historia que hizo parte que me atrajera más la vida de los agustinos recoletos. Mi madre fue un tiempo cocinera, llamemos así, preparaba los alimentos en la parroquia Todos los Santos, que se llamaba, de los agustinos recoletos, unos 5 años prácticamente. Entonces mi madre siempre en casa hablaba de los agustinos recoletos, y para mí me era familiar esa palabra de agustinos recoletos. Y los sacerdotes, cuando visitaban mi ciudad o mi pueblo, siempre pasaban por casa, porque conocían a mi madre. Entonces, el estar en un ambiente cristiano, mis padres agustinos recoletos que pasaban, sacerdotes que visitaban mi hogar, de verdad que eso me inspiraba mucho, porque yo cuando iba a la Eucaristía siempre me centraba en mirar del cómo celebraba el sacerdote la Eucaristía. E incluso cuando era pequeño de tamaño, subía al reclinatorio para poder alcanzar, ver el sacerdote que celebra la Eucaristía. Entonces Dios se valió de mi familia, de medios, de los agustinos recoletos, de catequistas, y que fue de pocos moldeando, inspirando y motivando a ver de qué es lo principal. Porque, como digo, hubo varias cosas que eran atrayentes, como en un momento lo dije, deja de promoción, las fiestas, los amigos, pero tuve que ver que la persona es quien escucha la llamada de Dios y quien toma la decisión para vivir lo que está decidiendo, lo que está decidiendo. Otras personas no van a vivir por ti. Eso lo entendí, eso me lo inculcaron, que a veces uno puede dejarse influenciar por otras personas. No hagas esto, no decidas, creyendo que ellos van a cargar con tu decisión importante para ti. Y eso es un hábito que hay que ir poco a poco
haciendo crecer, inculcando en las familias, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición. No podemos retirarnos y no podemos terminar este programa sin, por supuesto, agradecer a Dios por la vocación del padre Fray Oimer Inostroza, que es el encargado de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en Perú. No se olviden que tenemos la promoción vocacional en el Perú, tiene un Facebook que se llama Llamados OAR, también tiene el Instagram Llamados OAR. Y tenemos bastantes actividades. En Chota tendremos una jornada vocacional, un encuentro vocacional, los días 24, 25 y 26 de mayo en la parroquia Nuestra Señora de Santa Mónica, la parroquia Santa Mónica en Chota. Es una jornada vocacional donde los jóvenes pueden ir a discernir sobre su vocación cristiana, sobre su vocación en un estilo de vida, especialmente como agustinos recoletos, llamados a ser hermanos en comunidad. Vengan a vivirlo. Cualquier cosa, toda la información estará en nuestras redes sociales, tanto en la radio Santa Mónica como en nuestro Facebook Llamados OAR. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Los ha acompañado Fray Jorge, contramaestre de los agustinos recoletos aquí en Santa Mónica Radio. Gracias por encontrarse por nosotros y nos veremos el próximo viernes con otro programa donde profundizaremos y exploraremos nuestra llamada a seguir a Cristo. Que tengan un muy buen fin de semana. Que Dios los siga bendiciendo. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.